Buenas noches, sean todos bienvenidos. Comenzamos con la segunda parte de las Naciones Oveja. Quiero que se unan conmigo con este tema emocionante. Vamos a entender las figuras de las profecías bíblicas, dónde nos encontramos, porque unas profecías se unen con otras, como la profecía de Joel en el valle de Josafat, en el valle de la decisión, y por qué las profecías se van a comenzar a entrelazar, y qué es lo que Dios va a hacer en las naciones, cómo va a comenzar a separar las naciones como el pastor separa las ovejitas de las cabritas. Padre Celestial, te damos gracias por este día, gracias por los que tú estás bendiciendo, Señor, con esta revelación, cada una de las personas que están ahí, haciéndose preguntas de cómo va a ser el desenlace de este tiempo antes de tu segunda venida. Yo oro para que el Espíritu Santo nos dé toda la ayuda que necesitemos y la promesa del Padre se cumpla en cada uno de nosotros. Oramos para que tu presencia, Padre, inunde este lugar, inunde este estudio, inunde la vida y el hogar de cada uno de los que están recibiendo esta transmisión. Oramos y comenzamos con tu ayuda y con tu favor, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, como hablábamos, estamos en un tiempo muy especial de despertar de las naciones. Toda visión que nosotros debemos de tener del reino, para las iglesias que predican del reino y para los que no lo hacen, es muy importante entender que toda visión del reino tiene una visión de nación y una visión de naciones. Es una unción y una habilidad que se va desarrollando poco a poco y que va alcanzando dimensiones conforme la persona va caminando en obediencia, y así nosotros vamos cumpliendo profecías que a veces pasamos por alto y que están en el Antiguo Testamento, como el hecho que también menciona Pedro en sus epístolas, que nosotros somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que nosotros somos, y yo no creo que el mundo se va a destruir y va a entrar en un caos sin que esta profecía se cumpla, sin que esta profecía llegue a su cumplimiento. ¿Por qué? Porque tiene que cumplirse toda palabra que salió de la boca de Dios. Y hoy estamos en medio de los tiempos que están comenzándose a avivar, y que todo lo que ha estado aconteciendo en este 2020 va a determinar, escúchame bien, tu asignación, tu destino y tu propósito eterno a través de oír la voz de Dios atentamente y obedecerla. Eso es muy importante porque las visiones y el ministerio profético va a ser trascendental en este tiempo. El ministerio profético a través del derramar del Espíritu va a ser uno de los ejes que Dios va a usar, porque estamos en la década de la boca, estamos en la década donde las palabras que nosotros digamos y lo que nosotros profesemos con nuestra boca va a traer cumplimiento sobre nuestras vidas. Por eso el enemigo anda como león rugiente, viendo a quién devorar, porque anda buscando robar, destruir y matar propósitos, no vidas, sino detener el destino de Dios. Pero el destino de Dios se va a cumplir a pesar de la maldad, a pesar de la rebeldía y de la rebelión que el enemigo haya sembrado en el corazón y en la vida de las personas, aún en los gobiernos y en las potencias del mundo. En la siguiente presentación vamos a iniciar recordando la visión de Abacú, porque es importante lo que Abacú nos enseña para tener una visión de nación. Abacú 2 del 1 al 4 dice: me ubicaré en mi torre de vigía y me pondré de pie sobre mi almera para ver si diviso su respuesta, lo que él va a contestar a mi pregunta. Y escribiré la visión. Dios le dice: escribe la visión y anótala. Esta visión espera su debido tiempo, pero se cumplirá al fin y no fallará. Si se demora en llegar, espérala, pues vendrá ciertamente y sin retraso. Y aquí la tienes: el que vacila nunca contará con mi favor, el justo sí vivirá por su fidelidad. Aquí hay una serie de principios donde se han escrito libros enteros de la visión de una nación. Pero ¿qué dice Dios de la nación del Salvador? ¿Qué dice Dios de la nación de Guatemala? ¿Qué dice Dios de la nación donde tú nos estás viendo?
¿Qué palabras proféticas tiene nuestra nación? ¿Qué ha dicho Dios a través de los generales, a través de los profetas? ¿Dónde están los profetas? Preguntamos. Los profetas que están oyendo lo que Dios dice, algunos están en el lugar secreto, otros están como figuras públicas, pero hay algunos que están en el lugar secreto y que van a comenzar a salir. Las preguntas de los profetas van a ser importantes ahora, porque ahora vamos a manejar consejos de Dios se van a comenzar a armar en este tiempo y van a comenzar a surgir y van a comenzar una nueva era de presbiterios y de consejos que vamos a comenzar a ver sobre la tierra. La época de las redes ministeriales no ha terminado. Lo mencionamos anteriormente y creemos que las redes apostólicas, las redes proféticas, las redes pastorales, todo tipo de red va a comenzar a surgir porque vamos a estar en un proceso de unidad, vamos a estar en un proceso donde nosotros debemos de entender con claridad y con perfección. Hay un despertar en este tiempo, hay un despertar sobre lo que nosotros estamos haciendo y es muy importante que nosotros entendamos qué es tener visión de nación. Por eso estos dos programas hemos tratado de dedicarles la mayor calidad de tiempo, de búsqueda de Dios, de presencia. La estructuración de los mensajes han sido de muchas horas para poderlo integrar en una hora de video y que tú lo puedas recibir cómodamente, repasarlo. Si tú eres un ministro ordenado por Dios y tienes una responsabilidad por tu nación, porque sabes que tú tienes una contribución, que tú tienes una parte que entregarle a tu país. Este es el espacio que Dios ha preparado para que tú recibas una pequeña aportación que esperamos que sea de mucha bendición sobre tu vida. En la siguiente presentación entendemos que el Día del Señor y las naciones es una revelación muy importante porque nosotros debemos de entender que el diseño de las naciones está en la eternidad, construida en un día que lo mencionamos anteriormente, que se llama el Día del Señor. Y así como recordatorio, cuando leemos el libro de Apocalipsis, encontramos el Día del Señor en el primer capítulo, cuando Juan dice, estaba yo en el Espíritu, en el Día del Señor. El Día del Señor no hay espacio, no hay tiempo, no hay materia. Por eso Dios habla de la bestia que era, que es y que será. Que Él es el que vendrá, el que vino y el que seguirá viniendo. Él es el alfa y el omega, porque ahí está todo metido desde la creación angelical hasta la creación del hombre y el final de todos los tiempos están metidos ahí, incluyendo el juicio de las naciones, incluyendo cómo se va a juzgar a Satanás, a la serpiente antigua y cómo son condenados en el lago de fuego. Y todo eso termina, todo está metido en el día del Señor. Por eso Isaías nos insta en este misterio a decirnos en el capítulo 66, versículos 7 al 8, antes que estuviese de parto, dio a luz, antes que le viniesen dolores, dio a luz su hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Y quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día y nacerá una nación de una vez, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Aquí encontramos una relación de Isaías con el libro de Amós, capítulo 9, versículo 13, cuando dice que el segador alcanzará al que siembra. ¿Qué entendemos nosotros con eso? ¿Cómo puede una persona tener dolores de parto y antes de los dolores de parto haber dado a luz? Parece una expresión contradictoria, pero lo que nos está diciendo el profeta es enseñándonos el misterio que Dios no está sujeto a tiempo, espacio y materia. Que así como el segador alcanzará al que siembra, ¿cómo tú puedes sembrar algo y recogerlo antes que sea sembrado como fruto? Hay una esfera de la gloria de Dios que es uno de los misterios más hermosos y grandes de cómo funcionaba el Edén. Los árboles y la creación funcionaba de acuerdo a los estados de ánimo de Adán, de acuerdo a su forma de pensar, y todo lo que a él se le ocurría de forma instantánea como un deseo, cuando él tenía todas las vestiduras de luz funcionando, que le producían el árbol de la vida eterna, él rompía la barrera del tiempo, espacio y materia y hacía muchas cosas que no entendemos,
pero que los profetas los mencionan en la Biblia, como Isaías, como Jeremías, como Joel, como Amós, toda esa parte donde nos enseña una vida por el Espíritu, para entrar en el Espíritu. Juan lo vuelve a decir. Yo soy el alfa y el omega, le dice Jesús. Yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. Él sujeta los tiempos, sujeta la creación, sujeta todo. ¿Y por qué es importante entender esta parte? Porque nosotros, para creer una visión de este tipo, necesitamos un nivel de fe y un nivel de entrega de una vida por el Espíritu para aprender a vivir en el Espíritu. Cuando tú estás en el Espíritu, cuando tú caminas por el Espíritu, escúchame bien, estas revelaciones se van a volver claras en tu vida. Por eso yo estoy haciendo énfasis, porque lo que estamos aprendiendo se necesita una comprensión y una perspectiva profética de la eternidad, no de la temporalidad a la que nosotros estamos sujetos. Entonces, en la siguiente presentación podemos nosotros ver que una visión es una visión nación, es que hay un objetivo que cumplir, y es que somos y seremos una nación oveja. Aquí nosotros recordamos lo que aprendimos en la sesión pasada. Romanos 11 del 16 al 17 dice que si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Aquí está hablando de los gentiles y de Israel, que si Israel tiene una verdad, esa verdad va a alcanzar a los gentiles. Y que si los gentiles tienen una verdad que fue depositada de parte de Dios, va a alcanzar a los israelitas. Esta es una revelación que aprendimos de la iglesia completa en la escuela de Isaacar, pero que ahora está aplicada acá, porque este tipo de profecías no son tan fáciles de interpretar, pero sí se puede lograr con dedicación y esfuerzo, y eso es lo que hemos querido hacer para que tú las entiendas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Esta profecía de que Israel es la higuera, que Él es el olivo, y que nosotros somos el olivo injertado, es la metáfora de dos árboles que se integran, y por eso hemos puesto la bandera de Israel con la bandera del Salvador, donde la revelación de las primicias sobre Jerusalén y sobre Israel, de la raíz original al injerto, es lo que estamos viviendo ahora, después de cumplir 70 años de haber sido fundado Israel como nación. Nosotros estamos en el tiempo de la plenitud de una nueva generación para la iglesia, y este mensaje es para una generación que está despertando con sed, con hambre de justicia y con hambre de santidad y con el anhelo de solamente agradar el corazón de Dios. Las naciones que hubieran sido salvas, dice Apocalipsis 21-24, andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos acá? Nosotros aprendemos que Dios va a juzgar las naciones, y que Dios ya comenzó a juzgar las naciones. Eso lo vimos en el Valle de Josafat, en el Valle de la Decisión, y es importante que tú lo aprendas y que lo apliques, porque vas a ver muchos juicios sobre la tierra. No es casualidad las plagas de langostas, plagas de mosquitos, plagas de abejas, fenómenos y desastres naturales, temblores, sismos, tormentas, incendios, lugares que se están secando, inundaciones. Y todo esto es normal porque la tierra está siendo juzgada. Nosotros estamos siendo juzgados, excepto por un juicio de amor, no de ira. El mundo está siendo juzgado por la ira de Dios, pero nosotros estamos siendo juzgados por el amor de Jesucristo. Y de esa manera nosotros debemos de entender que debemos de tener una visión, porque como dice Salomón en el libro de Proverbios, el pueblo que no tiene visión, el país que no tiene visión, la nación que no tiene visión, se relaja, se desordena, pierde su propósito. Y esto lo hemos visto muchas veces y lo volvemos a mencionar, porque yo necesito descargar mi responsabilidad sobre aquellas personas que tienen una asignación de nación,
para que aprendan a cumplir su propósito, que hay un objetivo. El objetivo no es sobrevivir, el objetivo no es luchar contra la maldad, el objetivo de la misión, el objetivo de la visión que Dios quiere es que hay naciones como El Salvador, como Guatemala, que están inscritas según Apocalipsis 21-24, que van a ser naciones ovejas y que van a ser separadas de las naciones cabras para que estas naciones sean juzgadas y nosotros seamos premiados y seamos recompensados. En la siguiente presentación estamos dando puntos de cómo es una visión nación. Nuestro Padre Celestial es un Dios con visión de nación y naciones. Por eso Dios le dijo a Abraham que lo iba a sacar de su tierra y de su parentela y que lo iba a convertir en una gran nación. Esta profecía está vigente, no se cumplió con la nación de Israel, se está cumpliendo en las naciones porque Dios se abstuvo de decirle a sus discípulos cuándo iba a manifestarse el reino, porque el reino no viene de una nación, viene de varias naciones desde la perspectiva de Dios. Dios es el Dios y Padre de la creación. Él no es el Dios exclusivo de un país, sino de aquellos donde se sembró una semilla y una primicia de acuerdo a los principios que hemos aprendido, de que la revelación del principio de las primicias es Jerusalén y Israel. Muchos de los profetas y grandes ministros de plataforma mundial, Dios los ha detenido y primero los ha enviado a hacer algo a Israel antes que se desaten sus ministerios. Y yo creo que cuando una persona está lista para trascender, Dios siempre le pone un judío, un israelita o una conexión con Israel para ser bendecido en su vida. Y aquí en Hechos 1:7 nosotros vemos el principio de las primicias, donde Dios les dice, no hagan nada y me seréis testigo primero en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria. Samaria es una figura de la iglesia completa, donde son judíos mezclados con gentiles y eran despreciados por los judíos y los israelitas, pero que realmente lo que estaba demostrando Jesús al ir a Samaria y provocar un avivamiento, es que hay un avivamiento especial y un derramar del Espíritu cuando se une el fundamento de los judíos y de Israel con los fundamentos que Dios le dio a los gentiles. Y como lo vuelvo a decir y a repetir, no estoy hablando de judaizar, estoy hablando de guardar y respetar el orden que Dios nos ha dado. Por eso ustedes pueden ver que Jesús guardó las fiestas, pero no las celebró con los judíos, no participó del ritual, no hizo la fiesta de las enramadas, que significa la fiesta de los tabernáculos, cuando Dios estaba aprendiendo, Jesús estaba aprendiendo cómo desarrollar esa revelación a través de los portales y los tiempos. Y el Padre regaña a Pedro porque iba a celebrar la fiesta de las enramadas. Mira qué interesante, porque hay muchos cristianos que la celebran y yo veo que lo disfrutan y son felices. Y yo te quiero decir que eso no es malo. Pero entre construir una enramada y que te transfigures y que Dios te abra los cielos y que te visite la presencia de Dios, que te visite Moisés y Elías, yo prefiero eso que una tradición. Por eso el Padre le dice, a él oíd, a él oíd. La revelación del principio de las primicias es muy importante porque Primera de Pedro 2:9 nos vuelve a instar esta profecía que se tiene que cumplir antes de la segunda venida del Señor. Tienen que haber naciones que reúnan las características de un linaje escogido, de un real sacerdocio y de una nación santa, porque somos un país adquirido por la presencia de Dios, porque vamos a ver personas que nos vamos a saturar de la presencia de Dios. Vamos a caminar convirtiéndonos en portadores de la presencia de Dios. No personas que toleramos la presencia de Dios. Hay personas que toleran la presencia de Dios. Dios no es un Dios que llega donde lo toleran. Dios es un Dios que llega donde lo celebran. Hay personas que no pueden ver una transmisión más de una hora. Nosotros hemos querido respetar el tiempo para las personas promedio, pero hay personas que se quedan con el deseo de que no termine un programa, porque tienen hambre, porque ellos buscan y celebran la presencia de Dios. No la toleran como algunos. El espíritu religioso le enseña a muchas personas a tolerar la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es la base fundamental de una nación, porque es la forma de luz que les está resplandeciendo a un pueblo
que está sentado en tinieblas. Y todo esto nosotros lo sabemos que fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Y ahora vamos a ver otra vez nuevamente, pero con una óptica más ampliada, la profecía de las naciones ovejas. Y prepara tu corazón y abrocha tu cinturón, porque vas a entender algunas cosas que estremecen un poco, pero que son necesarias decirlas. Mateo 25, 31, 34 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros como separa el pastor de las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esta es la versión Biblia al día. Aquí tenemos una figura de lo que es una oveja y de lo que es un cabrito. Un cabro tiene cachos, tiene barba, y ustedes pueden ver la figura de Baphomet, que es la figura que adoran la mayoría de las sectas y de las religiones luciferianas. En la masonería del grado 30, en el rito de York, se adora abiertamente a Lucifer. Y en las religiones que se involucran, son atrapadas porque les enseñan a creer en un Dios que supuestamente es superior al que nosotros conocemos. En el rito de York se enseña la adoración luciferiana abiertamente, y lo estoy exponiendo porque todavía la iglesia necesita entender que el satanismo, los movimientos luciferianos van a comenzar a cobrar fuerza. Y el macho cabrío que se adora en el pentagrama invertido que ustedes ven ahí es la estatua que ha estado llevando la iglesia luciferiana de los Estados Unidos al Capitolio de la Casa Blanca en Washington, y han estado haciendo sus cultos, han estado pidiendo libertad de expresión y que se les permita a ellos enseñar la Biblia satánica en las escuelas. ¿Qué significa eso? Que aquí se están cumpliendo profecías, aquí se están cumpliendo los juicios de Dios, aquí se están cumpliendo qué significa una nación cabra y qué necesita y qué significa una nación oveja. Vamos a ver naciones cabra que van a comenzar a restaurar los sacrificios de todo tipo y los van a hacer públicos. Va a comenzar la oscuridad a grandes magnitudes y envergaduras a surgir, y esto va a atemorizar a la iglesia que no esté firme, esto va a atemorizar a la iglesia que no esté lista, esto va a atemorizar a la iglesia que no se mueva en revelación apostólica y profética, que Dios no les visite, no les hable y que no tengan conciencia. Ser una nación cabra, es una nación completamente oscura, donde los sacrificios humanos, donde la libertad sexual de los 32 géneros que acaba de aprobar la ONU van a ser unas prácticas normales. Sodoma y Gomorra y los días de Noé van a ser las prácticas que las naciones cabra van a tener. Y las naciones oveja, escúchame bien, de forma sobrenatural y de forma impresionante, que la gloria que ha visto el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento va a ser opaca a la gloria postrera que va a vivir la iglesia. Por eso el Señor va a comenzar a caminar la tierra. El Señor va a comenzar a visitar, así como fue visitado Él en el monte de la transfiguración y mostró su gloria. Viene un derramamiento de la gloria de Dios, porque la boca de Jehová ha hablado, y Él comenzó ya en el 2019 a dar a luz las naciones oveja, pero quiero decirte que también se están dando a luz las naciones cabra. Hay miles de millones de dólares invertidos en las universidades de Europa para que se comiencen a cambiar los conceptos biológicos, científicos y de todo tipo, para contradecir lo que la Biblia dice, que es el pilar de la moral en todas las sociedades del mundo. Estamos enfrente del rugir del león de la tribu de Judá, y los 7 truenos están cayendo sobre la tierra, y este es el tiempo de que están despertando los valientes. Este es el tiempo donde Dios está rugiendo, donde Dios va a pelear batallas,
donde Dios, escúchame bien, va a destruir a tus enemigos. Uno de los misterios más grandes del valle de Josafat es que Josafat, escúchame bien, no peleó ni una batalla. Josafat solamente adoró. Josafat solamente se postró y hizo dos cosas que han hecho famosos a los profetas. En el segundo libro de Crónicas 20:20 dice: creed en Jehová y estaréis seguros. Cree en esta profecía, cree en lo que estás oyendo y en lo que estás viendo, y creed en vuestros profetas y seréis prosperados. Escúchame bien, hay un control y una supervisión enfermiza sobre las finanzas y sobre las naciones por medio de las organizaciones mundiales. Pero yo te quiero decir que el león de la tribu de Judá los va a destruir toda oposición que se levante contra una nación oveja, porque estamos en el valle de la decisión, estamos en un gran despertar, estamos en el ascenso de las naciones, porque Dios está diciendo: suban al valle de Josafat, suban al valle para que nosotros seamos empoderados, seamos llenos de la presencia. Así como el Señor subió al monte de la transfiguración, Él salió empoderado contra el espíritu y el principado que estaba gobernando a este muchacho lunático, y después de haber recibido ese empoderamiento en ese portal de las fiestas, Él comenzó a usar ese poder, y ese poder está comenzando a descender sobre la tierra. Ese poder está comenzando a descender como lo profetizó Isaías 60. Las tinieblas están aumentando. La maldad está siendo declarada abiertamente. La maldad está siendo inscrita en las leyes y cada vez van a presionar más y más y más. Pero así como sobrenaturalmente, escúchame bien, esto ya sucedió una vez, así como sobrenaturalmente la potencia más grande del mundo en lo que corresponde a la parte militar, económica y política, que era Egipto, Dios estableció luz a las naciones, a Gosén, una ciudad donde estaba Israel, que fueron enviados como 70 personas cuando el faraón mandó a pedir que quería conocer a Jacob. José aprendió y recibió la orden de parte del Señor que su familia debería de vivir con él y recibir los beneficios de Egipto, porque José fue padre de faraón, lo paternizó, hizo una función apostólica y lo entrenó y lo desarrolló, y por eso faraón quería conocer a Jacob. En la siguiente presentación recordamos que estamos en un despertar, que estamos aprendiendo a ver cómo las cosas están sucediendo y cómo nosotros estamos en un surgir. Nosotros estamos siendo despertados y enviados, y nosotros estamos, dice la palabra, enviados como corderos en medio de lobos. ¿Qué significa esto? Y esto lo mencionamos, que un cordero no es igual a una oveja. ¿Por qué? Porque un cordero y una oveja tienen la diferencia de que no son de la misma edad. Un cordero, una oveja tiene de edad 1 año máximo. O podemos decir que la oveja es un cordero que tiene menos de 1 año. Entonces se va a levantar un grupo de personas que no le van a tener miedo a nada. Se van a levantar en el gobierno, en la economía, en las artes, en los medios de comunicación y en todas las partes donde ellos quieran ver la gloria de Dios. Dios los va a respaldar. Porque cuando Dios nos da una visión, siempre tiene un fundamento en la iglesia. Y esto es lo que Jesús decía, porque Jesús tenía una visión de nación. Yo soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto nos enseña que nosotros debemos de aprender a entender que Jesús tenía principios y fundamentos para moverse. Jesús no se movía al azar. Jesús tenía razones y propósitos específicos. Pero nosotros estos principios los estamos retomando para que tú aprendas y entiendas que nosotros estamos en un gran despertar, que nosotros estamos aprendiendo que está Dios separando las naciones cabra y las naciones oveja, pero parece como que hay más fuerza y autoridad en las naciones cabra, porque hay poder económico. Pero yo te quiero decir que así como Dios humilló a Babilonia, al imperio medo-persa, al imperio griego, al imperio romano, así como quebró economías mundiales, Dios va a volver a quebrar economías, va a volver a humillar príncipes y reyes que se opongan a la presencia de Él. Por eso nosotros estamos en un despertar, y en la siguiente presentación yo vuelvo a profetizar
en este momento cómo se establece una visión. Una visión, escúchame bien, se establece porque nosotros somos ovejas de su prado. Oímos la voz de Dios y Dios es nuestro pastor. Seremos una nación santa, seremos una nación salva. Vamos a estar preparados para el juicio de las naciones. Ya comenzó. Y la visión que te va a ayudar es que hay una nación que te está esperando, donde tú vas a ser uno de los que Dios va a despertar como valientes, como guerreros, y que está convocando en las naciones. Por si tú eres extranjero en tu nación, Dios te va a llevar para que tú seas empoderado a la nación a la que tú perteneces étnicamente. El ministerio profético será crucial en esta década de la boca para el despertar de las naciones. ¿Por qué? Porque el Salmo 95:7 también es una profecía de las naciones ovejas. Dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz. ¿Qué significa esto? Que Dios nos va a enseñar qué hacer ante los problemas que vamos a enfrentar. Dios nos va a enseñar cómo resolver los problemas, cómo interceder, cómo atacar al enemigo y no estar todo el tiempo a la defensiva. Yo creo que la iglesia ha estado a la defensiva. La iglesia ha estado reaccionando ante los ataques, pero ahora la iglesia pasa de ser una iglesia a la defensiva para convertirse en una iglesia a la ofensiva. ¿Qué significa esto? Que estamos en un despertar de la nación, que nosotros nos vamos a convertir, escúcheme bien, Dios va a levantar un ejército poderoso de intercesores proféticos, de profetas intercesores, y vamos a comenzar a interceder como Daniel. Daniel y sus compañeros eran un consejo profético. Daniel y sus compañeros eran un presbiterio que oían la voz de Dios atentamente y la obedecían. Y no los detuvo el poderío económico mundial que tenía Babilonia, y aún esa estatua de oro que era impresionante, de no sé cuántos metros de altura, no los sorprendía porque ellos tenían experiencias proféticas con un Dios sobrenatural. Por eso Dios les permitió que ellos fueran arrojados en el horno de fuego, porque experimentaron las vestiduras de Adán y lograron ellos desmaterializar toda su sustancia, y el fuego no les pudo afectar ni un cabello, excepto las ropas que ellos tenían y los mantos que los cubrían, porque eso es lo que a Dios le interesa de una nación, que sean transformadas las personas. No tiene como propósito tener una mega estructura de una iglesia si no hay transformación en las personas. No tiene ningún sentido que tengamos numéricamente una iglesia grande si no son transformadas. Este es el tiempo que Dios está ajustando la iglesia y está trayendo propósitos para que cambiemos y seamos personas que sepamos transicionar. Daniel nos enseña a través del sueño de Nabucodonosor cómo es posible cambiar la dirección de un mundo solamente con pocas personas. Y en la siguiente presentación podemos ver nosotros cómo la guía profética de una nación está ya escrita. No tenemos nosotros que andar inventando, solamente decirle al Espíritu Santo que nos revele como lo hizo el profeta Daniel, que miró atentamente. Mira cómo se cumplen los principios y fundamentos, porque Deuteronomio 28 dice que si oyeres la voz de Jehová tu Dios atentamente y la obedecieres, todas estas bendiciones te alcanzarán. Entonces Daniel oyó la voz de Dios por medio de los escritos del profeta Jeremías, que el número de años que había de cumplirse la cautividad de Israel se había cumplido. Ya tenemos una guía profética. Esto es una guía profética. Juan cumplió esa guía profética que dejó el profeta Isaías, porque le preguntaron, pues, ¿tú quién eres? Le dice, ¿qué dices de ti mismo? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Comiencen a enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Yo soy, escúchame bien, una voz de muchos que están en el desierto diciendo lo que Dios está diciendo. Por eso el libro de Apocalipsis nos enseña que hay un espíritu de parte de Dios, que es el Espíritu Santo enviado, y que está hablando a la iglesia, pero no todos le oyen ni todos le entienden. ¿Por qué? Porque no han comprendido el plan que Dios tiene. Dios tiene un plan perfecto,
no se le ha escapado nada, aunque parece que estamos en medio de un caos. Pero yo profetizo que así como fue destruido el imperio babilónico y todos los imperios, escúchame bien, todo imperio que quiera meter las manos contra las naciones ovejas van a ser confrontados con el poder de Dios. Van a ser confrontados con el poder y el derramar que Dios trae sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan. Por eso es importante entender el día del Señor. El día del Señor nos enseña y nos da paz. Por eso el Antiguo Testamento se cierra con el profeta Malaquías diciendo que antes que venga el día terrible de Jehová, vendrá el profeta Elías para volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. ¿Por qué? Porque nuestra sanidad interior, nuestro corazón quebrantado que nos enseña Isaías 61, es lo primero que nosotros debemos de hacer en un cambio, en una transición. Tenemos muchos líderes, muchos ministros de los 5 ministerios que todavía tienen falta de perdón, que todavía tienen dureza en el corazón. Y eso es lo que impide conocer la gloria de Dios, dice Salomón. El que ama la limpieza del corazón, ama la amistad con el rey. Y yo le he pedido a Dios que saque a luz todo aquello que me impide o que te impide a ti tener una relación íntima con el Padre. Por eso Jesús se lleva solamente a 3 personas a orar al monte en el 8º día de la fiesta para que conozcan al Padre, porque ellos ya estaban determinados a cambiar su corazón, a hacer un corazón conforme al de Dios, como David, que fue el único personaje que calificó para ser una persona conforme al corazón de Dios. Pero ahora vamos a entrar en materia y vamos a entrar ya en cosas más prácticas y vamos a comenzar a ver cómo Dios tiene un plan. Dios tiene un plan perfecto y en la siguiente presentación podemos ver con claridad por qué Dios hizo que Israel estuviera cautiva 70 años. Escúchame bien, la superluna nos acaba de dar ese nombre la ciencia por medio de la NASA y nos enseña que este fenómeno está confirmado por la NASA, que la luna tiene una elíptica que cumple cada 70 años. Esto no ocurrió desde 1948 y volvió a ocurrir hasta el año 2018. Dice el Salmo 104, versículo 19, que Dios hizo la luna para los tiempos. Nosotros explicamos completamente en 4 clases de la escuela de Isaacar por qué el calendario de Dios es lunar, cuál ha sido la transición, la importancia de entender los tiempos, que Isaacar significa recompensa y que esa recompensa tú la puedes perder o la puedes ganar o la puedes aumentar o la puedes disminuir. Así que de esta manera se está cumpliendo un nuevo tiempo, un nuevo amanecer, como dijo Salomón, nada hay nuevo debajo del sol. Dios sigue operando igual y algo se marcó ya con señales. ¿Qué significa esto? Esto significa que algo pasó, escúchame bien, algo pasó cuando Israel se cumplió. Y no me voy a meter en cálculos desde que se profetizó el Estado de Israel, pero solamente voy a hablar de 2 cálculos importantes que determinan una nación oveja. Una nación oveja se convierte cuando Dios la destinó, escúchame bien, a ser una primicia para Israel, a hacer algo por Israel, algo importante. Y hay naciones que fueron llamadas como Guatemala y El Salvador a hacer algo importante por Israel. Y ahora las naciones tienen que decidir, por eso están en el Valle de la Decisión, que la iglesia se levante en cada nación y determine que ella es la autoridad otorgada por los cielos en la tierra para que las puertas del infierno no prevalezcan. ¿Qué significa esto? Esto significa que las personas que arriesguen su vida, las personas que se determinen a hacer algo por Israel, a hacer algo por el destino de Israel, van a ser súper mega bendecidos. Y en la siguiente presentación vamos a hacer unos cálculos de tiempo muy importantes y un análisis de cómo Guatemala se convirtió con una primicia que hizo en una nación oveja que está en desarrollo y que comenzó a renovar su pacto de 70 años. Vamos a recordar primero que el plan de Dios es cíclico y tiene tiempos específicos. Definamos primero qué significa el número 70. El número 70 significa enviados, también es el ciclo de una generación
y es el número de un estado. Por eso Dios le dice a Moisés que unja 70 ancianos, porque ese va a ser su gabinete de gobierno. Entonces, en el año 1947 al 2017, que sería en el calendario hebreo el año 5777, que es el año de las espadas, que fue el año donde se confrontaron y comenzaron a surgir los nuevos poderes ya organizados, desde hace más de 2 siglos. Pero que en el año 5777, en la administración del presidente Obama, se organizó el Estado profundo a llegar a la máxima expresión de lo que ahora estamos viviendo en el 2020, en el año del mayor oscurantismo, donde la iglesia se quiso opacar, se quiso cerrar por una pandemia que se organizó. Todo esto tiene un tiempo para que esto sucediera. Cuando nosotros entendemos la escuela de Issacar, esto se vuelve muy claro. Y si tú no has visto la escuela de Issacar, yo te invito para que la mires y la busques en nuestros registros. Eso te va a ayudar a entender tu propósito de una manera súper especial y clara. Y tu relación con Dios va a aumentar significativamente. Te lo digo por testimonio propio. Y vas a entender la Biblia como nunca la has entendido. Porque la Biblia está incompleta, escúchame bien, sin el fundamento que Dios puso sobre los israelitas, que sustenta en 2 pilares que son los más grandes. Hay otros factores, pero lo que es el calendario hebreo y la celebración para guardar las fiestas de Israel. Perdón, las fiestas de Dios, porque aprendimos que no son de Israel, son de Dios y nosotros somos pueblo adquirido. Entonces, en 1948, el 14 de mayo, Israel proclama su independencia, pero el 16 de mayo Guatemala mueve su embajada a Jerusalén en el año 2018. Fue en la fiesta de Pentecostés que esto sucedió, y ahí Guatemala renueva sus primicias de ser la primer nación en reconocer a Israel como nación. Ahora lo renueva trasladando la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Y aquí cumplimos el principio que hablamos de la raíz original al injerto, pero en este caso sería del injerto a la raíz original. Hubieron 33 votos a favor y 3 en contra y 10 abstenciones. La resolución fue aprobada y aquellas fueron las palabras que el 29 de noviembre de 1947 anunciaron en el New York Times hace 70 años. Esto tú lo puedes googlear. Mira qué interesante que pasaron miles de años Israel errante hasta que se cumplió de que no iba a poder llegar a su propósito hasta que Dios no dijera el tiempo. Qué impresionante cómo los tiempos de Dios se cumplen. Es impactante y aumenta nuestra fe y la consolida saber que Dios tiene un tiempo para todo. Que el nuevo orden mundial puede amenazarnos con guerras químicas, biológicas, de todo tipo, pero Dios tiene un tiempo y nos va a guardar así como guardó a Lot y a su familia, así como guardó a Noé en el juicio de la tierra, así como Dios guardó a Abraham de las guerras que habían, y él tenía un desarrollo familiar en su hacienda y le tocó que ir a pelear con 300 empleados y destruir 5 reinos. Porque Dios estaba con él. Eso es lo que viene y eso es lo que va a pasar. Pero entendamos en la siguiente presentación cómo Guatemala es una nación oveja y que está despuntando y que está caminando porque es un modelo que nosotros debemos de aprender y seguir. Estamos en un tiempo de aceleración donde todo está aumentando. Las tinieblas cubren la tierra, la maldad creció demasiado, dice el profeta Joel en el Valle de la Decisión. Y que ahora nosotros estamos viendo que la tierra, escúchame bien, está siendo cubierta de oscuridad. Las naciones están siendo cubiertas en este momento. Y ahí nosotros debemos de entender y aprender que esta revelación está en el pleno inicio de su cumplimiento. ¡Wow! Pero ahora tenemos visión. Tenemos una visión de nación. Tenemos una visión que aprender. Tenemos que entender que hay naciones que fueron escogidas de manera especial, porque ahí como tú viste en la presentación, dice que las naciones andarán a tu luz. ¿A cuál luz? Escúchame bien, aquí voy a hacer un paréntesis. Samaria es un ejemplo de la iglesia completa. Mezcla entre 2 etnias y 2 culturas que andaban buscando al Mesías, porque la samaritana es un ejemplo de que ella andaba buscando al Mesías.
Entonces, cuando tú buscas al Señor, cuando tú buscas al Padre, Dios te lleva a la verdad, te lleva al fundamento. Y cuando la iglesia comience a recuperar el fundamento, escúchame bien, y esta es una profecía para Guatemala. Guatemala ya comenzó a hacer luz a las naciones. Guatemala es un faro a las naciones y es un modelo que ya está surgiendo. Guatemala tiene el primer foro cristiano presidencial para exponer a los candidatos a las elecciones. Guatemala tiene un consejo profético, tiene un consejo apostólico, tiene una federación, tiene una cámara de comercio cristiana. Y no voy a hablar más cosas porque no me alcanzaría el tiempo, pero en la siguiente presentación yo quiero establecer lo que significa que una nación sea luz a las naciones. Y tenemos aquí el arte profético de un faro que está diciendo cuál es la dirección. Un faro es el ejemplo de lo que nosotros podemos decir de ser luz a las naciones. Los barcos no se estrellaban en una isla y no se estrellaban en un lugar porque el faro les indicaba que había tierra a la vista. Y eso es lo que significa Apocalipsis 21-24, que es una profecía que complementa a las naciones ovejas, que las naciones que sean salvas andarán a la luz de ella los reyes de la tierra y traerán su gloria y honor a ella. Va a venir mucha gente que va a querer vivir en Guatemala y en El Salvador y se va a tener que controlar por medio de visas porque la gente va a querer salir de las naciones cabra y van a buscar protección y seguridad, paz y van a buscar todos los principios de moralidad que las naciones ovejas vamos a comenzar a tener, las van a buscar para vivirlas porque no van a querer vivir en una nación cabra. Como decimos, luz a las naciones es un modelo a seguir, es un prototipo, es el diseño original establecido por Dios divinamente, desde antes de la fundación del mundo. Aquí entra la revelación del día del Señor. Y es bien importante recordar el principio de la iglesia completa o incompleta cuando profetiza Simeón en Lucas 2:32 y dice sobre la vida de Jesús cuando tenía 8 días y fue presentado de acuerdo a la ley mosaica en el templo con una ofrenda, que él iba a ser luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. La iglesia está recibiendo los fundamentos de Israel sin caer en el judaísmo, porque nosotros somos llamados a hacer luz a las naciones. Jesús le dijo a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. El pueblo asentado vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Qué significa que luz les resplandeció? Esto significa que estamos entrando en la mayor era de la presencia de Dios. Ya se conformaron los 5 ministerios, ya la unidad en las naciones está siendo forzada por el nuevo orden mundial. Hay una nueva normalidad para la iglesia, hay una nueva normalidad para tu país. Y yo te quiero decir que no es la nueva normalidad que la OMS está poniendo, no es la nueva normalidad que la ONU nos está diciendo. Dios tiene una nueva normalidad, Dios tiene algo que hacer en tu nación y tú tienes una visión de nación en Guatemala, porque ahora vamos a estudiar cuál es la primicia del Salvador como nación oveja. Y en la siguiente presentación quiero exponer el plan de Dios sobre El Salvador. El Salvador tiene una primicia en el año 1942 y 1944, que es la Segunda Guerra Mundial. Dios nos regaló la bendición del coronel José Arturo Castellanos, llamado el justo de las naciones según el Museo del Holocausto. Él fue premiado con ese título en el 2010. Él es el Schlinder salvadoreño que salvó más de 40,000 personas. La revelación de las primicias de Jerusalén e Israel es importante que tú lo entiendas. ¿Por qué? Escúchame bien. Porque de la raíz original al injerto, ahora del injerto a la raíz original. Aquí nosotros debemos de entender que Dios salvó la nación del Salvador porque El Salvador votó en contra de Israel en la declaración de 1947. El gobierno probablemente tuvo que haber sido antisemita, pero Dios le regaló una oportunidad hermosa al Salvador y este señor, que es un privilegio que Dios nos regaló de ser salvadoreño, nos convierte en una nación oveja porque salvó
más de 40,000. Hay documentales que dicen que 40,000, hay otros que dicen que 50,000. El promedio son 40,000 personas que él visó. En la siguiente presentación vamos a ver una pequeña leyenda de la historia del coronel Arturo Castellanos, que nació en 1893 y murió en 1977. Fue un militar y diplomático salvadoreño durante la Segunda Guerra Mundial, mientras trabajaba como cónsul general de El Salvador en Ginebra, Suiza, y ayudó a salvar a 40,000 judíos, visándolos como salvadoreños, que se dice, según el documental, que eran judíos húngaros en su mayoría, emitiendo clandestinamente certificados de nacionalidad salvadoreña, y años más tarde ha sido distinguido como justo de las naciones por Yad Vashem, máxima autoridad de Israel sobre los estudios del Holocausto. Esta es la primicia que Dios nos ha regalado. Esta es la bendición que nosotros tenemos para poder ser una nación oveja. Y este es el momento que las naciones tienen oportunidad. Mira, los documentales de las entrevistas que le ha hecho a los nietos del coronel Arturo Castellanos, que tú los puedes encontrar en YouTube, tanto de CNN, de Univisión, se preguntan por qué Steven Spielberg hizo una película de una persona que salvó 1,500 judíos, cuando este hombre salvó 40,000. Mira qué bendición. Qué hermoso. Yo en una ocasión me puse a estudiar por qué El Salvador tiene los mismos kilómetros cuadrados que Israel. Y si tú pones el mapa de El Salvador en forma vertical, es muy parecido a Israel. O pones el mapa de Israel en forma horizontal, es muy parecido a El Salvador. ¡Wow! Yo estoy emocionado por este precioso regalo que Dios le dio desde antes de la fundación del mundo, desde la perspectiva profética del Día del Señor a El Salvador y a Guatemala, de tener privilegios, de tener la bendición de ser una nación oveja y que nos vamos a convertir en una nación salva y que Dios ya comenzó a juzgar las naciones. Es para mí un honor y un privilegio haber terminado esta serie sobre la visión profética, su implementación, sobre la visión apostólica, su implementación y sobre lo que es una nación oveja y su despertar, y ahora lo que es una nación oveja y su visión de nación. Y en la siguiente presentación, para ir terminando, yo quiero mostrar una introducción sobre una película que se hizo en honor al coronel Arturo Castellanos, que vamos a comenzar a ver el video en los siguientes segundos para despedirnos, un video que dura aproximadamente 3 minutos, para que tú veas un resumen de esta película que se hizo en Canadá, en Nueva York, organizándose por los nietos del coronel Arturo, y un privilegio que tú lo mires y aprendas de cultura de tu país y que sepas qué destino le prepara a tu nación. Así que los dejo con este video y me despido de ustedes hasta la próxima. Mi abuelo nació en 1891 en El Salvador, en una familia militar. Su papá era general del ejército. Le dieron una educación muy buena. Y en los años 30 lo mandaron a Italia a estudiar a una escuela militar muy buena que estaba en Torino. Ahí comenzó en los 30 su tiempo en Europa. Con esa educación, pues él subió hasta el grado de coronel, como en el año 33, después de estar en Torino, y después regresó a El Salvador. Ya cuando regresa, hubo una matanza de indígenas en El Salvador, y él se opuso a eso y comenzó a escribir contra esas injusticias que el gobierno de El Salvador de ese tiempo, un gobierno totalitario. Y entonces por eso el gobierno, como él era muy apreciado por el ejército y era muy influencial, entonces el presidente de El Salvador, que se llamaba Maximiliano Hernández Martínez, lo mandó otra vez a Europa, y en Europa lo manda a varias misiones. Una de ellas era de comprar armas para el ejército. Y en una de esas misiones conoce a un amigo que es judío,
quien es el otro protagonista de esta historia. Su amigo judío se llamaba Jorge Mando, después se cambió el nombre a George Martello. Entonces, en el año 1938, mi abuelo lo mandan a servir como cónsul en Hamburgo. Para agarrar el hilo de mi hermano, cuando estaba en 38, mi abuelo, comenzó a dar visas que salvaron la vida de muchas personas, y después, junto con su amigo judío que mencionó mi hermano, dieron también unos documentos salvadoreños que salvaron la vida de miles, y de eso se destaca la historia de mi abuelo. Ya estando afuera del país, él se sentía, se puede decir, indignado por lo que estaba pasando en el país. Él miraba que iba el país a una dirección de fascismo, y después llegó al corazón del fascismo en Europa, porque al principio fue a Inglaterra, después a Alemania durante la guerra. Entonces la primera razón que pensamos nosotros es por combatir el fascismo, tanto en Latinoamérica como en Alemania. Él decidió rescatar personas y desobedecer. Él estaba en una posición especial porque era diplomático, entonces él tenía en algún sentido se puede decir que tenía un poco de inmunidad y podía hacer algo para desobedecer a su país y desobedecer las órdenes que tenía de no salvar personas, y lo hicieron clandestinamente con este documento. Yo creo que la primera razón fue por combatir el fascismo, pero después él quiso mucho la causa de salvar vidas, y de eso se trata nuestra película.